En esta sección del curso estudiaremos el clustering jerárquico. Este es un método de análisis de clústeres que busca construir una jerarquía de clúster. Este permite la agrupación de datos en subgrupos basándose en su similitud, facilitando así el análisis y la extracción de insights en los datos. Este método, a diferencia de K-means, trata a todos los puntos como clústeres y de forma iterativa los clústeres más cercanos se fusionan en uno nuevo, reduciendo así el número de clústeres hasta llegar a la condición de parada, que es el número de clúster deseados que seleccionamos en un inicio. El pseudocódigo del clustering jerárquico es el siguiente. Primeramente inicializamos los clústeres. Todos los puntos son candidatos a clústeres en la primera iteración. Después, calculamos la matriz de distancia de todos los puntos contra todos los puntos. Posterior a esto, ya que sabemos la distancia de todos los puntos, identificamos los clústeres que son más cercanos entre sí y encontramos el par de clústeres más cercanos. Recordemos que en el punto inicial todos son los puntos. Entonces, cuando encontramos el par de clústeres más cercanos, hacemos una fusión de clústeres. Fusionamos los clústeres más cercanos y eliminamos uno de los clústeres fusionados. Y de esta manera, iterativamente repetimos los pasos hasta alcanzar el número deseado de clústeres. Y finalmente, cuando hemos separado las muestras, calculamos el centroide. Así como lo hicimos con K-means, lo vamos a hacer acá, pero después de que hicimos la división de los datos. Una vez que hicimos eso, vamos a calcular el promedio de cada variable en nuestro clúster y eso nos va a dar el centroide. Vamos a continuación a programar este método. Muy bien, para comenzar a programar este método necesitamos hacer la importación de ciertas librerías que ya utilizamos anteriormente. Vamos a importar NumPy, vamos a importar Matplotlib, vamos a importar de los datasets el MakeBlobs, ya que esa será nuestra muestra que vamos a utilizar para nuestros datos. Y de metrics vamos a importar nuestro reporte de clasificación. Muy bien, para comenzar a programar nuestro método vamos a generar inicialmente la clase Hierarchical Clustering y lo haremos pasándole el número de clústeres que queremos para nuestro problema. Entonces, class Hierarchical Clustering, definimos el constructor y al constructor le pasamos el número de clústeres. Ya que le hemos pasado el número de clústeres, lo guardamos en una variable y inicializamos otras variables, otros atributos de la clase que son los clústeres, que los vamos a ir encontrando conforme el programa se ejecuta, y los centroides. Entonces, como todo método de Machine Learning, vamos a declarar tanto un método fit como un método predict. Entonces, vamos a iniciar con el método fit. Entonces, definimos el método fit y le pasamos nuestros datos, o X, ¿no? En este caso, data. Entonces, vamos a obtener las dimensiones de nuestros datos por n samples y n features. Y esto pues es el unpack de data.shape. De esta manera nos vamos a guardar en una variable el número de muestras que tenemos y en el otro el número de columnas que tiene nuestro dataset. Ya que tenemos todas nuestras dimensiones guardadas que las vamos a utilizar, vamos a inicializar los clústeres. Y recordemos que en este método todos los puntos iniciales son candidatos a clústeres. Entonces lo generamos en tipo matriz cada elemento porque vamos a utilizar de nuevo la función linalgnorm y vamos a utilizar el new axis para calcular la distancia entre todos los puntos. Entonces, for i in range, el número de muestras. Y por otra parte, necesitamos también generar la matriz de distancia. Entonces, distance matrix. Lo bueno de esto es que solamente la tenemos que calcular una vez, porque una vez que la calculamos, pues ya sabemos la distancia de todos los puntos contra todos los puntos, y pues los puntos no se van a mover en ningún momento del entrenamiento. Entonces, distance matrix va a ser igual a np.linalg.norm y vamos a de nuevo generar un nuevo axis
y vamos a restarle data y vamos a tomar axis igual a 2. De esta manera, en la matriz de distancias, vamos a poder acceder a la distancia entre un punto i y un punto j a través de sus índices. Entonces, vamos a generar el método que va a empezar a iterar sobre los puntos y va a empezar a formar los clústeres y va a empezar a eliminar ciertos clústeres. Entonces, mientras la longitud de los clústeres sea mayor a self.numClusters, que son el número de clúster que deseamos, vamos a a buscar el candidato a crear un nuevo, a fusionar, ¿no? O sea, tenemos una muestra y queremos buscar un candidato para fusionar con esa muestra que tenemos. Entonces, vamos a generar una variable minDist y la vamos a inicializar como infinita, como un valor muy grande, y vamos a buscar vamos a buscar la pareja del dato que minimice esta mínima distancia. Entonces vamos a generar también una variable que se llame pair none, que va a guardar la ubicación IJ de nuestro punto. Entonces vamos a empezar a iterar sobre los clústeres. En este caso, inicialmente son todos los puntos, ¿no? For i in range len self.clusters. Y vamos a iterar por el i más 1. Vamos a empezar a iterar sobre los otros clústeres. Entonces, for j in range, ya empezamos en i, entonces vamos a empezar en i más 1 para hacer el algoritmo de búsqueda. Entonces, len self.clusters. Y aquí es donde vamos a empezar a obtener el argumento mínimo de las distancias. Entonces, dist va a ser igual a el mínimo de la matriz de distancias, seleccionando el punto que está en clusters i en adelante. Es decir, vamos a tomar todas esas distancias y self.clusters, bueno, y luego después vamos a seleccionar todas las distancias para j. Entonces esto lo que va a hacer es que lo que hace esta función es buscar las distancias para el punto i contra todos los puntos j. Entonces el np.min lo que hace es retornarnos la mínima distancia entre la distancia de un punto i contra todos los puntos j. Entonces, si tenemos que dist es menor que minDist, vamos a actualizar minDist igual a dist y vamos a guardar los elementos en una tupla. Entonces, cuando empezamos a iterar sobre todos los puntos y sobre todos los clústeres, vamos a encontrar el clúster más cercano al clúster actual. Vamos a comparar las distancias que están en ese clúster contra todas las demás muestras y nos vamos a quedar con aquella que minimice la distancia con el clúster actual. Entonces, una vez que ya terminamos de iterar sobre todos los elementos, vamos a guardar el IJ, vamos a guardar el pair en variables IJ, y lo que vamos a hacer va a ser hacer el merge entre los clusters. Entonces, self.clusters y punto extend self.clusters en j, y el siguiente paso es eliminar el clúster que se ha fusionado, uno de los dos, ¿no? En este caso vamos a eliminar siempre el j. Entonces, clusters.pop j. Entonces, de esta manera, cuando empecemos a repetir esto de forma iterativa, se van a ir optimizando todos estos puntos. Entonces, esto se va a estar repitiendo mientras el número de los clústeres sea mayor a el número de clústeres deseado. Y como puedes ver desde aquí, pues va a ser un algoritmo demasiado tardado porque vamos a repetir esto tantas veces como sea necesario para minimizar esto, ¿no? Entonces, si se fijan, esto es dependiente también al número de observaciones que tengamos.
y se va a estar repitiendo y hace muchas más iteraciones que incluso K-means. Pero pues para algunos problemas funciona muy bien y para también muestras pequeñas, ¿no? De otra forma, pues es un algoritmo demasiado lento. Y bueno, una vez que ya tenemos esto y que ya entrenamos nuestro modelo y que ya tenemos los centroides, bueno, falta hacer el cálculo de los centroides. Después de que hemos, eh, por así decir, terminado de fusionar todos los clústeres, lo que toca ahora es hacer generar los centroides, ¿no? Porque después estos serán los centroides que nos ayuden a hacer inferencias sobre nuevas observaciones. Entonces, np.array y vamos a pasarle el promedio, np.min, entre data cluster, vamos a filtrar por clústeres, vamos a tomar todas las observaciones para esa variable y for cluster in self.clusters. Entonces de esta manera se va a calcular el promedio sobre cada variable de cada clúster y nos va a quedar un arreglo de centroides que nos van a ayudar a hacer inferencias sobre las nuevas observaciones. Es decir, este es un clusterizador, pero también lo podemos usar como clasificador una vez que ya está entrenado. Entonces, generamos el método predict y le pasamos los datos sobre los cuales queremos hacer inferencia y lo que hacemos inicialmente es calcular las distancias. Entonces, distances es igual a np_linalg.norm y de igual manera como lo hicimos con el inicio del entrenamiento, nada más que ahora en lugar de restarle los datos vamos a centrarle los centroides. Entonces, en data creamos un nuevo eje y a este le vamos a restar self.centroids. Tomamos el eje 2 y lo que vamos a hacer aquí va a ser retornar simplemente los labels. Entonces labels va a ser igual a np.argmin entre las distancias tomando el eje 1. Y finalmente le decimos return labels. Entonces, si te fijas en 38 líneas de código, hemos implementado el clusterizador jerárquico. Entonces, como puedes ver, bueno, en otros lenguajes de programación puede ser que sean muchas más líneas, como por ejemplo si lo implementas en C++ o en otros lenguajes. Pero si te fijas, lo que nos ayuda mucho aquí es NumPy y sus implementaciones que nos permiten hacer este tipo de cosas, ¿no? Calcular distancias entre muchos puntos en una sola línea de código. Entonces, una vez que tenemos esto, pues vamos a probar nuestra clase. Entonces vamos a generar nuestro dataset artificial donde estaremos haciendo las pruebas para para probar nuestro modelo. Entonces vamos a generar una muestra de make blobs con un número de muestras de 100. Te recomiendo que lo hagas de 100 y no más grande. Es decir, todavía 500 muestras, pero ya más de 1000 son muchas observaciones y te va a tardar mucho tiempo en clusterizar todas las observaciones. Entonces, el número de muestras 100, vamos a tomar dos centros y vamos a ponerle una desviación estándar del clúster del 0.95 y el random state igual a 42. Una vez que ya generamos nuestro dataset, pues nada más queda graficar y observar las observaciones y pues también generar nuestro informe de clasificación. Entonces, model va a ser igual a hierarchical clustering y vamos a decirle que el número de clusters pues es 2 y vamos a decirle model.fit y vamos a pasarle x. Entonces, label spread va a ser igual a model.predict. Le pasamos x y vamos a imprimir nuestro reporte de clasificación. Entonces, classification report va a ser pasándole y las etiquetas, label spread. Y vamos a hacer la gráfica para visualizar las clusterizaciones de nuestro método. Entonces, plt.title, vamos a decirle hierarchical clustering, plt.xlabel. En el xlabel vamos a decirle pues es x y en el plt.ylabel pues es, bueno, aquí le podemos decir x1 y x2. Y vamos a generar un scatter plot con las observaciones y con las etiquetas que nuestro modelo ha predicho. Entonces x
tomando las coordenadas de la primera feature y tomando las coordenadas de la segunda feature. Y de color vamos a ponerle label spread. Y finalmente vamos a generar nuestra gráfica y pues esperando que no tengamos ningún error, vamos a probar nuestro programa. Entonces, Python Hierarchical Clustering, lo ejecutamos y esperamos un momento en lo que se ejecuta esto. Recordemos que ese es un algoritmo computacionalmente exhaustivo, hace muchas iteraciones para poder obtener el resultado final. Bueno, aquí metí un error porque cluster pop no es un método, es un método, no tiene estos operadores. Y bueno, vamos a volver a ejecutarlo. Y me dice que Hierarchical Clustering no tiene un atributo predict. Pues no es que sea un método, no es que sea un atributo, es un método, pero no lo está reconociendo. Ah, es que está mal identado. Bueno, lo guardamos y lo volvemos a ejecutar. Y como puedes ver aquí me dice que la precisión es de 0 porque están volteadas las etiquetas. Bueno, para solucionar ese problema vamos a tomar la función que escribimos anteriormente en el método de Camins, que fue el relabel clusters, para precisamente evitar ese error de decir, bueno, me lo predijo como 0 cuando tenía que ser 1 y me lo predijo como 1 cuando tiene que ser 0. De esta forma lo solucionamos y como puedes ver aquí están los dos grupos separados por el método jerárquico y puedes ver tanto la precisión, el recall, el F1 score y bueno, todas las métricas que estudiamos en los videos anteriores, aquí están. Entonces espero que te haya gustado este video del curso, te veo en el siguiente y recomiéndalo, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.